Hoy traemos un tema muy especial que se llama ¿Cómo preparar a los hijos para salir de casa? Sé que muchos de nosotros como hijos en cierto momento no estuvimos preparados para salir de casa, pero bueno, de pronto por circunstancias de la vida, así comenzamos, de pronto experimentando, saliendo de casa, tomando la iniciativa, bueno, por X o Y motivo, logramos salir de casa y prepararnos independientemente de la situación que estábamos enfrentando. Entonces, le voy a hacer la siguiente pregunta a mi esposa. Amor, ¿por qué debemos preparar a los hijos para irse del hogar? Así es, muy buenos días para toda la audiencia. ¿Por qué deberíamos preparar a nuestros hijos para irse del hogar? Sí, muchas veces tendríamos esa duda, ¿por qué tengo que preparar a mi hijo? Pues yo le puedo dar unas razones. La primera razón es porque cuando hemos tenido una excelente relación con nuestros hijos, pero no le hemos preparado para irse del hogar, les hemos dado cariño, pero no les dimos herramientas necesarias para irse y vivir sabiamente en este mundo y aprender a vivir mejores relaciones interpersonales. Al final, esto terminará siendo perjudicial para sus vidas. La número dos es que si no invitamos a salir a nuestros hijos, puede que jamás quieran salir de su hogar. Y por eso vemos a tantas personas que no se quieren hacer responsables ni siquiera de sus propios hijos, porque ahí están papá y mamá que son los que se encargan de todo lo que tenga que ver con sus hijos, nietos y generaciones siguientes. ¿Y qué pasará el día en que sus padres falten? Y la razón número tres es que nuestros hijos deben experimentar la independencia. Yo sé que como madres vamos a tener un vínculo emocional con nuestros hijos muy grande, pero también debemos entender de que es el ciclo de la vida natural y que para esto debemos preparar a nuestros hijos, porque el mundo muchas veces puede ser muy cruel y si no les damos la correcta preparación, pues nuestros hijos no van a saber enfrentarlo. Pero también asaltará otra duda. ¿Cómo pueden manejar los padres las ganas de independizarse por parte de sus hijos? ¿Cómo creerías tu amor? Bueno, lo primero sería enseñándoles de qué se trata la independencia. Y creo que no hay otra forma de enseñarles eso que a través de la práctica. Una vez vi un programa en que el hijo de 17 años le decía a su padre que quería independizarse. Y el padre, pues que no estaba muy contento, le dijo, listo, vas a saber lo que es la independencia. Porque sabía que pues la práctica enseña maravillosamente a un hijo de qué se trata esa independencia, ¿cierto? Y como todo hijo pues que es rebelde, se quiere independizar, pues seguía con la concepción o con el pensamiento de que quería que su familia lo siguiera manteniendo en esa independencia. Entonces quería seguir bañándose en la casa, quería seguir comiendo en la casa, pero el padre le dijo, no, un momentico, si te vas a independizar tienes que mantenerte tú mismo. En esa película o en esa serie que mirábamos, pues había una escena muy cruel, el papá iba a donde estaba el hijo con comida en la mano, con una bebida, a antojar a su hijo, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para hacerlo recapacitar. La parte cruel es que pues el joven tenía hambre y el papá estaba comiendo, pero al mismo tiempo le estaba enseñando que era una situación muy difícil, que independizarse tan joven iba a ser de pronto un riesgo o tenía que enfrentarse a muchos retos de forma temprana. Pero al final obtuvo un aprendizaje para toda su vida y se logró someter a las reglas de su padre en ese momento. Segundo, podremos iniciar oportunamente la enseñanza. Deberíamos iniciar oportunamente una enseñanza a nuestros hijos. Y este proceso debe empezarse de forma oportuna en la vida. Entre más temprano le enseñamos a nuestros hijos a ser independientes, pues mucho mejor. Entre más temprano les enseñemos a ahorrar, les enseñemos a gastar, pues esas enseñanzas van a quedar de por vida y van a quedar como una práctica. Podemos enseñarles a ahorrar y también invertir, a comprar a medida que van creciendo. Tercero, se les deben exigir a nuestros hijos que cumplan responsabilidades mientras están en la casa, que sean sabios en administrar lo que tienen para que cuando salgan al mundo tengan el conocimiento mínimo de lo que van a enfrentar en la vida. Hay que enseñarles a que tengan una actitud necesaria para enfrentar los problemas del mundo, o como lo llaman hoy en día la inteligencia emocional, que nos enseña a reaccionar adecuadamente a todos esos problemas a los cuales nos vemos enfrentados en nuestra vida diaria. Es decir, debemos enseñarles a planificar. Cuarto, debemos entender que nosotros, y préstele mucha atención a esto, nosotros no debemos tener hijos buenos,
sino que debemos ser buenos padres que forman en buenos principios. Al final nuestros hijos van a decidir. Por lo tanto, los hijos son el reflejo de sus padres. Es su responsabilidad que sus hijos tengan esos buenos principios o no. Eso les formará para poder enfrentarse al mundo. Ahora, hay otra pregunta. ¿Qué recursos podemos proveer los padres a nuestros hijos? Amor, ¿tú qué opinas? Yo creo que como padres tenemos a la mano muchos recursos que podemos proveerles a nuestros hijos, pero podemos también clasificarlos en una listica. Si usted no olvide tener ahí su lápiz y papel a la mano para que vaya tomando apuntes, ¿no? Podemos decir que el número uno es proveerlos a los hijos tanto física como espiritualmente. Es nuestra responsabilidad como padres, sí, darles la comida, darles techo, darles colegio, educación, todo esto. Pero también es nuestra responsabilidad proveer y enseñar a nuestros hijos espiritualmente con el mayor de los instrumentos que es la palabra de Dios. Tener una vida espiritual va a reflejar que nosotros tenemos una intimidad con Dios y lo vamos a ver de verdad enfocado en una vida o en una relación de amor con todos. Como lo dice en Deuteronomio 6, estos estatutos enséñalos a tus hijos, pero ojo, dice primero tú. Número 2. ¿Qué podemos hacer también? Debemos enseñarles a nuestros hijos a que ellos son los que son responsables de sus vidas y de las decisiones. Debo prepararlo para que sepan vivir por convicciones y no por emociones, porque muchas veces las emociones nos van a llevar a actuar de cierta manera, que probablemente no va a ser la mejor decisión que pudimos haber tomado. Hay que enseñar a nuestros hijos que no debemos actuar por emociones, sino por las convicciones, por principios, por cosas que ya hemos aprendido y pensar más bien con cabeza fría. También debemos enseñar a nuestros hijos a cuidar su físico. No solamente lo espiritual, debemos también como padres enseñarlos a que se alimenten bien, a que nuestros hijos se ejerciten, vayamos a ejercitarnos en familia, tengamos buenos hábitos, acostémonos tempranos, madruguemos, todo eso nos va a ayudar a alargar nuestra vida. Enseñémosles a nuestros hijos también de política, vemos la situación por la que está pasando nuestro país, porque muchas veces las personas no entienden o no quieren saber nada de política porque es un tema de pronto muy controversial. Pero hay que enseñarles a nuestros hijos que, bueno, número uno, debemos de respetar cada uno los pensamientos o las doctrinas políticas del otro, ¿cierto? Pero también debemos enseñarles cómo funciona el gobierno. Los hijos deben entender que el mundo no regala nada. Debemos enseñarles que el gobierno no debe regalar nada y que no tiene por qué hacerlo. Que debe más bien de hacer y de trabajar, de hacer sacrificios. Que el gobierno es responsable de gobernar y yo soy responsable de mi buena o de mi mala vida. Enseñemos a nuestros hijos también a ser buenos mayordomos de sus propias vidas. Es importante que los hijos sepan que administrar sus vidas y los recursos que tienen también es importante. Hay que enseñarlos, como decía ahorita mi esposo, hay que enseñarlos a ahorrar, hay que enseñarlos a que entiendan que nosotros debemos de ser los administradores de lo que tenemos. ¿Sí? Debemos enseñarles a que nadie nos debe nada, que todo se lo debemos es a Dios y que ellos más bien son los que le deben a su familia. Todos los sacrificios y los esfuerzos que hicieron los padres no deben de ser menospreciados, sino valorados. También hay que enseñarles a ser agradecidos, a que debemos dar gracias por todo. Inclusive, démosle gracias a nuestros hijos por algunas de las cosas que hacen en el hogar, por ejemplo. Entonces, eso también los motivará a ellos a dar gracias. Cuando ven que sus papás son agradecidos, pues ellos también van a querer ser agradecidos. Cuando salgan al mundo y se tengan que valer por sí mismos, darán gracias a todos los que les van a brindar ayuda. También tenemos que enseñar el valor de las cosas. Mira, nuestros hijos necesitan saber que cada cosa que hacen los padres o que dan los padres vale, cuesta, tiene un precio. Por lo tanto, es necesario que los hijos aprecien estas cosas. Enseñemos algo muy importante. Enseñemos que la plata no sobra, sino que hicimos un sacrificio como padres para comprar esto o para darles aquello.
¿Qué otra cosa podemos hacer? Enseñarles que las cosas se ganan. Hoy en día los hijos nada más abren la boca y los padres corren a complacerlos. No, por eso es que los hijos en ocasiones no valoran las cosas que los padres le dan, porque todo lo obtienen de forma fácil, sin ningún sacrificio. Hay que enseñarles que si quieren algo, lo deben ganar con metas que usted le ponga como padre, pero deben tener cuidado con esas metas. Muchos les dicen, si sacas buenas notas, te compro esto. No, esa es una obligación que tiene el joven. Esas son obligaciones que va a tener para el hogar, para comprometerse a sí mismo, para su propio crecimiento. Entonces, digámosle que póngale unas metas que lo superen, que lo lleven más allá de sí mismo. Más bien, si le pide algo, dígale, bueno, ahorremos, yo te voy a dar una plata mensual para que tú ahorres y te compres lo que quieras. Y usted pues al final le terminará regalando algo adicional, ¿cierto? Como un regalo suyo. Así se dará cuenta de que usted le da regalos, pero que lo que él quiere, sus caprichos, los puede conseguir, pero por su propia forma. Es decir, ahorrando, planificando su presupuesto como lo quiera hacer. Confucio decía, educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Mire, nuestros hijos deben aprender a no cometer los errores que cometieron los padres. Para poder hacer esto, primero tenemos que reconocer nuestros errores, luego ir a nuestros hijos y decirles, hijo, en esto me he equivocado y no quisiera que tú lo cometieras también. Entonces te voy a explicar qué fue lo que yo hice mal para que tú no cometas el mismo error. Si ya tu papá pateó la piedra, ¿para qué la vas a patear tú nuevamente? Los hijos no deben cometer los mismos errores de sus padres. Como dijo alguien, nosotros somos los autobuses por los que viajaron nuestros antepasados. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros llevamos recuerdos, instancias, anécdotas, alegrías, experiencias traumáticas y de todo eso aprendemos. Y por último, ¿qué más debemos hacer? Debemos enseñar a nuestros hijos que tienen propósito y que ese propósito de cualquier manera se cumplió en mi vida. Soy hijo por la acción soberana de un Dios que así lo decidió. Debo vivir como Dios quiere, no como la sociedad desea o como mis padres quieren. Porque de esa forma, pues voy a vivir una vida realizada y guiada por el camino de Dios. Para mí, ¿qué tiene Dios preparado para mí? Muchos de los jóvenes que se suicidan hoy lo hacen porque creen que la vida no tiene sentido. Enseñémosles a nuestros hijos que hay un gran propósito. El sentido de la vida lo da el propósito. Démosle propósito a nuestros hijos a través de lo que Dios ha puesto para ellos, una vida plena. Ahora, ¿qué consejos le podemos dar a esos padres cuyos hijos se han ido de casa de una forma que no ha sido la mejor, de una forma no grata? Bueno, de verdad que este tema podría ser hasta muy triste para muchas personas en las que de verdad han pasado por estas situaciones donde sus hijos terminan yéndose de sus hogares por de pronto alguna discusión o por alguna situación, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer como padres para cuando ya nuestros hijos se han ido por estas situaciones? Primero que todo, nosotros debemos de entender de que nuestros hijos no son buenos y nunca lo van a hacer. La palabra de Dios resalta de que solamente hay uno bueno, es decir, solamente Dios es bueno. Por lo tanto, nuestra mirada está en esto. Nosotros tenemos que tener esto claro. Hay una falsa creencia de que la persona nace buena y el mundo la corrompe. Eso está totalmente errado. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros como humanos vamos siempre a buscar pecar, pero que la sangre de Cristo, cuando nosotros somos transformados, eso es lo que nos lleva a tomar mejores decisiones en mi vida. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestra responsabilidad llega hasta ser un buen padre. Pero de ahí en adelante nuestros hijos son los que decidirán su propio camino. Llénese de alegría por saber de que Cristo ha transformado y que ha hecho cambios en la vida de su hijo y que eso lo va a hacer emprender una vida en familia saludable. Otra cosa que también podemos entender es que el perdón y la transformación son esenciales para una vida en familia con sus hijos. Aprenda a perdonar a sus hijos, porque siempre van a cometer errores. Eso sí es innegable. Perdonar no quiere decir que no deban sufrir las consecuencias ni que usted no deba castigarlos o regañarlos. Quiere decir que ellos entiendan que fueron perdonados, pero deben sufrir las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones.
Número 3, podemos decir que las experiencias fuertes marcan por mucho tiempo. Evite golpes, evite gritos, evite castigos exagerados. La palabra de Dios nos dice, padres, no desesperen, no exasperen o no provoquen a sus hijos para que no se desanimen. Muchos hijos tomaron la decisión de irse de sus casas, optaron por la ira en contra de sus padres por las exigencias exageradas de sus propios padres. Las experiencias que más deben marcar la vida de nuestros hijos son las de un cariño, las de un padre amoroso, las caricias, los abrazos, los tiempos en familia, la alegría. Eso deja un gran recuerdo para nuestros hijos. Pero qué tristeza que hay niños que no han tenido esta gran experiencia. Un te amo de parte de sus padres, un abrazo, cualquier cosa que haga que esos lazos de amor se sientan más fuertes. Los momentos de disciplina también deben marcar la vida de nuestros hijos. Cuando los disciplinemos, evitemos ser exagerados o excesivos por algo que ellos hicieron mal. Es normal que todos cometamos errores. Muchas veces ellos van a ser marcados y esa experiencia puede llegar a ser traumática para sus vidas. La disciplina apropiada no destruye la autoestima de los hijos, más bien construye autoestima. La disciplina no es golpear a otra persona, no es gritarle, no es regañarle. Todo tiene una consecuencia. Los errores de nuestros hijos hay que corregirlos y enseñarles la manera en cómo hacerlo. Pero vivir de castigo en castigo, de golpe en golpe, no va a generar una buena autoestima en nuestros hijos. Todo lo contrario, la va a destruir. Y más tarde, cuando ellos salgan de casa, esto va a afectar su vida personal. Pero como padres podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros impartir una disciplina apropiada en el hogar? Bueno, lo principal ahí es prepararse. Hay que prepararse. Nadie está preparado para ser padre. No te vuelves automáticamente padre. El padre es el que entrena a sus hijos para la vida. Hay padres que nunca han traído un hijo al mundo, pero han formado a muchos hijos de otras personas. Eso sí es ser padre y criar verdaderamente a tus hijos. Claro, padre es el que concibe a un hijo, sí, sí, así es, claro que sí. Pero también padre es el que va más allá, es decir, el que educa a sus hijos, el que procura su crecimiento. Por lo menos tomar un curso de crecimiento para prepararte en la ardua labor de ser padre puede ser una buena alternativa. El peor enemigo de la paternidad es la ignorancia. La persona que ignora obviamente no puede hacer algo que no conoce. La mayoría de los padres no leen libros para padres. Los varones nunca leen un libro que les ayude a entrenarse como padres. La mayoría de los matrimonios no lee sobre disciplina de los hijos. Nos falta leer, nos falta estudiar, nos falta capacitarnos más. Entonces, ¿qué decirle, por ejemplo, vayamos a otro tema también que es muy interesante? ¿Qué decirle a un padre sobreprotector que no quiere que su hijo se vaya, aun cuando ya es tiempo de que se vaya? Pues primero que todo nosotros debemos prepararnos emocionalmente, porque muchas veces como madres va a ser muy difícil y lo entendemos, y va a ser difícil que estemos preparados emocionalmente, pero hay que hacerlo para que nuestros hijos se vayan más tranquilos, para que nuestros hijos tengan la tranquilidad de que se fueron y se van totalmente preparados. La edad no determina la fecha en que se irán nuestros hijos no se van a ir a tal edad, no. Es la madurez espiritual la que hace que los hijos se puedan ir. Cuando ya estén preparados es tiempo de que se vayan, pero a pesar de esto, si no están preparados espiritualmente, será necesario que pasen por situaciones que los ayuden o que los lleven a la madurez espiritual y que eso sea lo más pronto posible. Es necesario también que vivan la experiencia de ser independientes. Por lo menos yo salí de mi hogar muy temprano y casado con la mujer que hoy en día es mi esposa. Digamos que no es el mejor ejemplo, no estaba preparado ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni económicamente, pero enfrentamos la vida y terminamos aprendiendo bajo las consecuencias de nuestros actos. No era el momento de salir, no habíamos terminado de estudiar, pero nos enfrentamos a la vida
y alcanzamos una preparación adecuada. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Mire, la iglesia ayudó muchísimo. Porque es que ahí encontramos personas que ya fueron padres, que ya experimentamos, ahí encontramos cursos y estrategias que me permitieron crecer espiritualmente y mejorar mi calidad de vida y la de mi familia. Bueno, y finalmente analicemos la pregunta, ¿cómo hacer que nuestros hijos no creen esa dependencia hacia los padres cuando se marchen? Primero hay que darle un amor correcto a nuestros hijos. Mire, un amor mal concebido puede destruir el orden de las cosas y hacer que nuestros hijos creen una dependencia a los padres en vez de depender de Dios. Una dependencia hacia los padres luego de que los hijos salen de casa revela un grave problema por parte ¿de quién? De los padres. Una esposa que dice, por ejemplo, por poner un ejemplo, una esposa que dice que ama a su marido a pesar de que éste la golpea, cuando llega a casa borracho, no está sintiendo realmente el amor, lo que siente es una dependencia por ese hombre. Puede ser dependencia económica, física o espiritual. Los hijos también crean esa dependencia por un amor equivocado, un amor erróneo por parte de los padres. ¿Qué tipo de amor es? Un amor sobreprotector. Y tercero, no sobreproteja a su hijo. Si hace esto, lo va a preparar muy mal para la próxima etapa de su vida. Cuando se vaya y tenga algún problema, ¿qué va a hacer? Volverá para que usted lo solucione. Espero que este tema les haya gustado, que hayan aprendido mucho y que hayan entendido que debemos darles un gran amor, que debemos brindarle una buena experiencia y que debemos hacer que de una u otra forma nuestros hijos crezcan en esa independencia, que aprendan a que en el momento en que se van a ir, que se van a casar o sencillamente van a salir del hogar, tienen que hacerlo con buenos principios, con buenas bases espirituales para todos los problemas que se van a enfrentar en la vida, que puedan contar con todos los recursos disponibles y buenos recursos para que puedan enfrentar cualquier circunstancia que les presente la vida. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Recuerden que somos los Centros de Formación y Liderazgo Cristiano Senfol. Estamos para servirles. Pueden visitarnos en nuestra página web www.senfol.org. Ahí encontrarán muchísimos recursos, mucha información acerca de nosotros. Pueden dejarnos un mensaje o hacer alguna pregunta, bueno, lo que deseen. Ahí hay mucha información para ustedes. Que tengan un lindo día, que el Señor les bendiga.